Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nuevo video, estamos una semana más en el canal Under Army, repasando como siempre la extensa historia de la discografía del rock paraguayo. Y hoy vamos a hablar de, básicamente el pilar fundamental de la historia del movimiento acá en Paraguay, el disco que de manera más o menos oficial y unánime es considerado el inicio de la historia discográfica del rock paraguayo. Ya vamos a ir aclarando porque hay muchas cosas que decir sobre eso. Música para los perros, álbum lanzado por el grupo Pro Rock Ensemble, único disco de esta agrupación, que era prácticamente un seleccionado de músicos de rock paraguayo de aquella época. Este disco fue lanzado el 23 de noviembre de 1983 y, como dije, de manera más o menos unánime es considerado al día de hoy el primer LP 100% de rock paraguayo, grabado en Paraguay, producido en Paraguay y publicado por ende en nuestro país. Este disco fue lanzado, como dije, el 23 de noviembre de 1983, y para que se den una idea de la importancia y de su relevancia cultural y de la relevancia cultural que tiene para el rock paraguayo y para la música paraguaya en general, desde hace unos años, el día 23 de noviembre, la fecha 23 de noviembre acá en Paraguay es considerado el día del rock paraguayo, porque fue justamente la fecha en la que se lanzó este disco en el año 1983. Y no solo eso, sino que en el año 2023, cuando en la fecha 23 de noviembre del año 2023 se cumplieron 40 años del lanzamiento de este disco, que justo dio la casualidad de que ese año 2023, dicha fecha caía un viernes, 23 de noviembre, se aprovechó también para estrenar nada más y nada menos que la película ese día, nada más y nada menos que la gran película documental que es Sobrevive la música, que es el documental más, digamos, importante de rock paraguayo que se haya hecho jamás. Se estrenó en los cines ese mismo día, el 23 de noviembre de 2023, coincidiendo justamente con la fecha en la que se lanzó este disco, o sea, coincidiendo con la fecha en la que se cumplían 40 años del lanzamiento de este disco, Música para los Perros, de Pro Rock Ensemble. O sea, como podrán ver, este es un disco que tiene un peso histórico gigantesco. Básicamente es, como dije, es considerada la base es fundamental de lo que hoy es el movimiento del rock paraguayo. Se considera que inició oficialmente con este disco de Pro Rock Ensemble. A ver, hay muchas cosas que hay que aclarar respecto a por qué este disco es considerado de esa manera. Es muy importante que sepamos la historia de lo que era el movimiento del rock paraguayo hasta el momento en que se lanza este álbum. Así que lo más probable es que este video sea uno de los más largos hasta ahora del canal, porque voy a tener que detallar todo, voy a tener que irme incluso mucho antes de que este disco se hubiese lanzado, para que se entienda un poco por qué es tan importante y por qué al día de hoy es prácticamente un pedazo de historia de la música paraguaya. Bueno, lo primero que hay que preguntarnos es: el hecho de que este disco sea considerado técnicamente el primer álbum de rock paraguayo de la historia, ¿significa que antes de este disco no había grabaciones de rock paraguayo en lo absoluto? La respuesta claramente es que no es así. Sí existían grabaciones de rock paraguayo anteriores a este disco. Es más, este disco ni siquiera técnicamente es el primer LP de rock paraguayo de la historia. Pero hay diversas circunstancias que hacen que se considere de esa manera. Y voy a tener que retrotraerme a los inicios del rock paraguayo para poder explicar por qué este disco es considerado de esa manera. Bueno, el primer registro fonográfico de una canción de rock escrita e interpretada por un artista o agrupación paraguaya de la historia es una canción llamada Banco de Colegio, que fue compuesta por un autor que creo que el apellido era Speciale, en 1961, y fue más o menos grabada por la misma época por una especie de orquesta bailable de la época de principios de los 60 llamada los Big Boys Serenaders, que era una orquesta que solía tocar lo que se consideraba música pop internacional en aquella época, ¿no? Twist, un poco de swing, capaz un poco de standard jazz, y el rock and roll, que de a poquito ya, ese rock and roll, digamos, de la primera época, de los 50 de los Estados Unidos, con Elvis, Little Richard y demás, que más o menos ya estaba empezando a entrar a Sudamérica, también formaba parte de su repertorio. En medio de esa vorágine,
se compone esta canción Banco de Colegio, que es la primera canción de rock paraguayo grabada en la historia y lanzada por un artista paraguayo, que era este grupo Big Boy Serenaders, aunque la canción, bueno, luego la canción se vendería, sería interpretada por otros artistas incluso a nivel internacional, en fin. Larga historia que no tiene sentido, en la que no tiene sentido profundizar mucho ahora. Ya en los 60 de hecho hay otras grabaciones de agrupaciones paraguayas de rock de la época. Las más importantes que podemos citar, bueno, probablemente el grupo más importante de rock de los 60 acá en Paraguay era un grupo llamado Los Rebeldes, que bueno, eran básicamente un grupo de rock and roll beat, básicamente una especie de Beatles paraguayos. De hecho era lo que sonaban, era el sonido que tenían, pero claro, tenían sus propias canciones. Y ya en la segunda mitad de los 60 ellos llegaron a grabar una serie de sencillos que se llegaron a publicar y llegaron a tener bastante éxito. Gracias al cielo dichas grabaciones se han conservado, y hoy en día uno entra a YouTube y bueno, uno pone Los Rebeldes de Paraguay o algo así, enseguida le van a salir las distintas canciones que ellos grabaron en aquella época. Creo que fueron como 5 o 6 sencillos los que llegaron a grabar, con bastante éxito. Después la banda se radicó en Brasil, empezaron a tocar covers y bueno, desapareciendo un poco del radar. Y la otra grabación importante también de finales de los 60, hecha por un artista paraguayo que es orientado a su música hacia el rock, fue un EP, un mini disco, un EP de 4 canciones de una banda de la época llamada The Rabbits. Dicho EP llevaba por nombre Lo Más Nuevo. The Rabbits era un grupo que bueno, orientaba su música un poco más hacia lo psicodélico, aunque sin pasarse demasiado, también tenían un poquito de garage rock, aunque siempre dentro de esa estructura, digamos, de canción bastante popera de los 60, ¿no? Tenía 4 canciones, dicho material, y por suerte también está disponible en YouTube, porque se subió de manera incluso oficial a YouTube, por parte de los que tenían, de la gente que tenía los derechos de dicho material, los cuales eran 2 miembros de la banda. The Rabbits tenía en sus filas, The Rabbits era un grupo que estaba formado por alumnos del colegio Goethe, uno de los colegios más exclusivos de Paraguay, de acá de Asunción al menos, y en sus filas estaban 2 muchachos que eran hermanos, se llamaban Jörn y Dirk Wegner. Jörn era el guitarrista y cantante, y Dirk tocaba la batería. Ambos, además de ser músicos y alumnos del colegio Goethe, también eran hijos de un inmigrante alemán que había puesto una fábrica de pintura acá en Paraguay, acá en Asunción, en la zona de la calle Venezuela. La pinturería creo que se llama Dax, al día de hoy sigue existiendo, sigue estando sobre la calle Venezuela su fábrica. Y como eran estos 2 chicos, Jörn y Dirk Wegner, eran chicos digamos de una familia de buena posición económica de la época, podían darse ciertos lujos, como por ejemplo comprarse elementos y artefactos de, digamos, equipos de grabación, básicamente de lo que eran finales de los 60, ¿no? De esa manera, sobre todo Jörn, que era como el más activo en ese sentido, llegó a armar su propio estudio en una parte, digamos en un apartado de la fábrica de su padre, de pinturerías Dax, y lo bautizó dicho estudio con el nombre de Yodi Experimental Studios, que con el tiempo cambiará su nombre a Yodi Media. Dicho estudio de grabación de hecho sigue existiendo hasta ahora y es uno de los estudios de grabación más importantes de la ciudad de Asunción. Pero volviendo un poco a lo que era finales de los 60 y comienzos de los 70, este muchacho, Jörn Wegner, funda su estudio personal dentro de lo que era la pinturería de su padre, y junto con su hermano ahí empiezan a grabar y empiezan a experimentar y a grabar distintas canciones muy orientadas hacia lo que era el garage rock y la psicodelia de la época. De esos trabajos de grabación sale el que técnicamente es realmente el primer disco de rock paraguayo grabado en Paraguay. El primer álbum LP. Dicho álbum es Pops de Vanguardia de la banda Yodi. Yodi se llamaba así por Jörn y por Dirk Wegner, que eran los 2 integrantes del dúo, los 2 hermanos. ¿Por qué, si bien técnicamente, y ustedes se preguntarán, si bien técnicamente Pops de Vanguardia es realmente el primer disco de rock grabado 100% en Paraguay, ¿por qué no es considerado como tal, y sí es considerado el disco de Pro Rock Ensemble, que salió más de una década después? Bueno, el disco de Pops de Vanguardia, por cierto, sale más o menos en el 71. ¿Por qué este disco no es considerado realmente el inicio discográfico del rock nacional? Porque dicho LP tiene una serie de asteriscos que hacen que no sea considerado así. Primero que nada, si bien el disco fue grabado acá en Paraguay en los estudios personales de los hermanos Wegner,
no fue editado en Paraguay. Sí fue, obviamente que sí se intentó vender acá en Paraguay, llegaron unas cuantas copias para la venta, pero no se editó como tal. La empresa responsable de editar dicho disco, Pops de Vanguardia, fue la compañía Phonogram de Argentina, que era una subsidiaria de la discográfica multinacional Philips. Por ende, es un disco grabado en Paraguay pero editado en la Argentina. El otro asterisco que tiene dicho disco también es que no está, todas las canciones están totalmente grabadas en inglés, no están grabadas en español. Ese es otro asterisco que también tiene. Y por último, es un disco que, bueno, en su lanzamiento original en 1971 fue más una cuestión testimonial que otra cosa, porque prácticamente no vendió, o sea, en realidad no vendió nada directamente. Hubo muchos problemas con la difusión. La banda Jody, el dúo Jody de los dos hermanos, no tocaba en vivo por cuestiones que, bueno, a ellos no les gustaba mucho tocar en vivo, lo cual dificultaba mucho la cuestión de promoción. Sumado a eso, algunas letras de las canciones medio que molestaban a los regímenes de la época. Bueno, yo pienso hacer un video especial hablando de lo que es Pops de Vanguardia de Jody, así que no voy a detallar mucho. Lo que sí es que dicho disco no tuvo realmente un impacto suficiente como para ser considerado el verdadero inicio discográfico del rock paraguayo, a pesar de que se grabó acá. Entonces, hoy en día el disco Pops de Vanguardia de Jody es tenido en cuenta, se habla mucho de él, está en la historia o sea, forma parte de la historia del rock paraguayo como una parte muy importante, pero no se lo considera realmente como el inicio discográfico del rock nacional, sino que se lo considera más bien como una especie de antecedente precursor, no tanto como el verdadero inicio discográfico del rock paraguayo. Más allá del disco de Jody, de Pops de Vanguardia, hubo otras bandas paraguayas que orientaban su música más o menos hacia el pop rock, que llegaron a grabar álbumes completos. Tal es el caso de dos en particular, que fueron los Blue Caps y los Aftermans. Los Blue Caps y los Aftermans originalmente eran orquestas bailables, o sea, de estos grupos que tocaban covers de música pop de la época acá en Paraguay, en fiestas y demás. Y luego de que más o menos a finales de los 60 y comienzos de los 70 decidieron viajar a la Argentina, radicarse allá y empezar a componer su propio material. Ya en la Argentina, un país que tenía mucho más recursos para producir y distribuir discos, obviamente aprovecharon y grabaron sus propios LPs allá en la Argentina. Los Blue Caps y los Afterman creo que llegaron a grabar 3 o 4 discos allá en la Argentina, sí, discos completos, LPs, o sea, sí había bandas paraguayas que llegaban a grabar LPs, pero no lo hacían acá y no se editaban acá esos discos. Y además, bueno, tenemos que tener en cuenta que tanto los Blue Caps como los Aftermans, si bien tenían cierta influencia del rock and roll, también tenían mucha influencia de la música pop más imperante en el momento. Entonces era como que eran rock, pero al mismo tiempo no terminaban de serlo. O sea, hay como mucho debate acerca de si formaban o no parte de la historia, de si forman o no parte dichos grupos de la historia del rock paraguayo. Para mí, yo sinceramente los considero como parte importante del desarrollo de la música rock acá, pero no de una manera tan marcada como si otros grupos que vendrían después. Mientras tanto, acá en Paraguay lo que pasaba básicamente era que no existía una industria discográfica funcional. Esa es la verdad. Acá en Paraguay los sellos discográficos eran prácticamente inexistentes, había muy pocos. Los pocos que había no tenían los suficientes recursos para producir, para distribuir discos. Los pocos discos que se llegaban a grabar acá casi siempre eran de música folclórica. A su vez eran de música folclórica de repertorio tradicional, o sea, no se componía mucha música nueva. Por eso es que el folclore paraguayo tardó tanto en renovarse, hasta bien entrada la década del 2010 no se terminó de renovar, porque la gente estaba muy acostumbrada, durante muchísimas décadas estuvo acostumbrada a escuchar solamente material tradicional de los 60 para atrás, imagínense. Y bueno, la posibilidad de grabar un disco de rock acá, imposible, estábamos en plena dictadura, la tecnología de los estudios de grabación acá en Paraguay no daba del todo como para poder grabar en forma un disco de rock. Los grupos de rock que había acá, grupos de rock ya en los 70, ni podían ni aspirar a eso. La situación acá era imposible, era absolutamente imposible grabar un álbum de rock acá en Paraguay. Es entonces que llegamos
a la década del 80, principios de la década del 80, finales de los 70, comienzos de los 80. ¿Cuándo se forma esta banda Pro Rock Ensemble, que es la que terminaría grabando Música para los Perros? ¿Cómo se forma Pro Rock Ensemble? Se forma desde la idea de dos de los integrantes principales del grupo. Saúl Gaona, un joven guitarrista y también violinista y también compositor, y que de hecho es uno de los pocos integrantes, uno de los dos integrantes nada más de la banda que siguen vivos al día de hoy, o creo que es el único. Sí, son dos, él y bueno, un miembro más que ahora voy a nombrar. Saúl Gaona, que es este guitarrista y compositor, y el otro que tiene la idea con él de armar una banda de rock, una banda imponente de rock de la época, es Antonio Jara, que terminaría siendo el cantante. Tanto Saúl Gaona como Antonio Jara eran músicos ya medianamente formados, ya tenían cierta experiencia, habían tocado con las orquestas bailables de la época, ya tenían cierto bagaje tocando en vivo. Pero claro, ellos no querían quedarse tocando en las orquestas bailables, a pesar de que era la única fuente de dinero a la que podían aspirar siendo músicos acá en Paraguay. Ellos querían formar su banda y hacer rock and roll con sus propias canciones, porque ellos eran rockeros de corazón, y eso es lo que querían hacer básicamente. Se encuentran por la misma época, a finales de los 70, con otro músico ya también muy avesado, con bastante formación y con bastante experiencia, que es Justi Velázquez. Justi Velázquez era un bajista que tenía muchísima experiencia tocando jazz, también había tocado en muchas orquestas bailables de la época, y que lo más importante, durante un tiempo, durante los 70, estuvo viviendo en la Argentina. Ustedes sabrán que la Argentina en la década del 70 tuvo a pesar de las dificultades de las dictaduras y demás, llegó a tener una escena de rock nacional bastante fuerte. El rock argentino en los 70 ya era muy fuerte, es decir, fue la década que vio nacer a Spinetta, a las bandas más bien de Spinetta, de Charly García. Había también otros grupos muy importantes en aquella época, como Color Humano, también estaba Papo. O sea, el rock en Argentina ya en los 70 se empezó a desarrollar con mucha fuerza. Como Justi Velázquez estuvo en la Argentina durante esta época, durante la década del 70, digamos que mamó mucho de eso, y cuando vuelve a Paraguay a finales de los 70 trae todas esas influencias, y obviamente tiene ganas de emplearlas él mismo como músico con su propio proyecto. Se encuentra con Antonio Jara y Saúl Gaona, que más o menos querían lo mismo, y es así que empiezan a cranear lo que sería la banda Pro Rock Ensemble, sumando a otros dos integrantes más, que eran absolutos mastodontes, y hoy en día son absolutas leyendas de la historia, no del rock paraguayo, sino de la música paraguaya en general. Primeramente el baterista Toti Morel, el otro integrante del Pro Rock Ensemble que sigue vivo al día de hoy, un baterista que también muchísima experiencia en el jazz, también había tocado muchísimo en las orquestas bailables de la época, era un tipo muy virtuoso, muy preciso, te podía tocar prácticamente cualquier estilo de música, y también era muy rockero, y también tenía ganas de tocar dicho estilo, también tenía ganas de experimentar con ese sonido y hacerlo con canciones propias y demás. O sea, tenía ganas de dejar su impronta en ese sentido. Y en la guitarra sumaron a nada más y nada menos que Roberto Thompson, alias Goyo, que yo ya hablé un poco de él en el video del disco de RH Positivo, banda a la que posteriormente también él se uniría. Roberto Thompson era en cierta manera la primera estrella de rock que existió acá en Paraguay, un guitarrista virtuosísimo, creativo, tremendamente versátil. Ya para este momento, cuando se une a Pro Rock Ensemble, estamos hablando de finales de los 70, comienzos de los 80, él ya era conocido, él ya era respetado, ya era prácticamente una estrella. Entonces tenemos, básicamente, se forma este quinteto, Pro Rock Ensemble, con básicamente lo mejor de lo mejor que había en ese momento dentro de lo que era la escena de músicos que querían hacer rock acá en Paraguay. En diciembre del año 80, durante el año 80 en realidad, la banda trabaja en la grabación de su primer material discográfico grabado, que es el disco simple o el sencillo Ego Kid y Joe el Justiciero, que se lanza en diciembre de ese año. Ego Kid era, digamos, la canción, la cara A, y como cara B tenía la canción En los Campos del Amor. Vamos a hablar de esas dos canciones porque después formarían parte de Música para los Perros. Vamos a hablar, digamos, a profundidad de ambas canciones cuando hagamos el canción por canción, ¿ok?
es curioso porque Pro Rock Ensemble lanza dicho sencillo sin haber tocado nunca en vivo. Directamente se ponen a grabar la canción y la lanzan en diciembre del 80. Y en el 81, 82 empiezan a tocar bastante, ya de manera constante, digamos. Y incluso les llega la oportunidad de telonear a Lito Nevia, una de las máximas figuras del rock argentino, en un concierto que dio en el Robin Club a principios de los 80. No sé si fue en el 81 o en el 82, pero bueno, Pro Rock Ensemble básicamente lo teloneó tanto a él como a otra agrupación argentina que había venido con él, creo que era Vivencia o Pastoral, una de estas. Bueno, debido a que estaban empezando a tener bastante repercusión y que, bueno, imagino yo que empezaron a amasar una cantidad importante de dinero, logran llegar a un acuerdo con uno de los pocos sellos discográficos que había en ese momento en el país, que en ese momento tenía como más de una década funcionando, que era Discos Helio, y comienzan a trabajar en lo que sería la grabación de este disco, Música para los Perros, que finalmente se lanza se lanza a la fecha del 23 de noviembre del año 1983. El disco se presentó en un evento privado que se realizó en el edificio de Ahorros Paraguayos que se encuentra sobre la calle Azara. Es un edificio que al día de hoy sigue existiendo, aunque obviamente Ahorros Paraguayos ya no existe, pero el edificio sigue existiendo. Hoy en día creo que funciona Copaco ahí, hablando de cosas que están por desaparecer, pero bueno. El disco fue presentado en ese edificio con, bueno, una presencia importante de la prensa y de público amigo y demás. Y la banda incluso llega, según se tiene registro, la banda llega incluso a participar en programas de televisión, a dar conciertos de una magnitud importante para lo que era la época, incluso teniendo en cuenta que estábamos en plena dictadura todavía, estamos hablando de principios de los 80. Pero bueno, lamentablemente después el grupo terminaría separando, quedando como su único disco grabado. Hay varias cosas que quiero decir sobre el lanzamiento de este disco. A ver, como verán, la razón por la que este disco es considerado técnicamente el primer LP de la historia del rock paraguayo es porque es el primer disco que fue compuesto, grabado, producido y distribuido 100% por acá en Paraguay. O sea, en términos de lo que es un álbum de rock paraguayo en general. O sea, es el disco que tiene todas las características para ser el primero de todo. Eso fue el primero en todo sentido, por decirlo de alguna manera. Una cosa que quiero decir: este disco no se encuentra lamentablemente presente de manera oficial en las plataformas digitales. Obviamente que es fácil de encontrar en YouTube. En YouTube está subido el disco en su totalidad. Hay gente que ha subido las canciones por separado. Hay incluso una subida de un video largo con el disco completo, incluso con fotos de la banda de la época y qué sé yo. O sea, el disco es fácil de escuchar, está disponible, pero no está disponible de manera oficial en plataformas. En Spotify no está, en Deezer no está, en Tidal no está, en Apple Music no está. O sea, no está en ninguna plataforma de manera oficial. Y esto es algo que a mí, acá voy a meter un poquito de queja personal. Para mí es una vergüenza que este disco no esté de manera, después de tantos años, estamos hablando de 42 años, ¿sí? 42 años van a ser este 2025 de que este disco se lanzó. Es una vergüenza que no esté, que un disco tan importante para la historia de la música paraguaya no esté presente de manera oficial en plataformas. Yo lo primero que pensé cuando me enteré de que no estaba en plataformas, cuando me percaté de que no estaba en plataformas, es bueno, capaz Discos Helio, que fue la discográfica con la que el sello paraguayo en el que se grabó este disco, capaz Discos Helio ya no exista y no sé, la gente que tiene los derechos no es capaz de gestionarlos y qué sé yo. Para mi sorpresa, Discos Helio, luego de tantos años, sigue existiendo. ¿Por qué sé esto? Pues básicamente porque me fijé, Discos Helio es un sello discográfico que se dedicó casi toda su existencia a grabar música folclórica. De hecho, este disco de Música para los Perros es el único, creo que es el único de rock que llegaron a grabar. Me puse a buscar algunos de los álbumes de música folclórica que yo sabía que formaban parte de Discos Helio en Spotify. Y cuando los encontré, cuando encontré estos discos de música folclórica de Discos Helio en Spotify, fui a la parte de abajo del playlist, del tracklist, de los tracklists más bien, donde está el copyright, y me aparecía Discos Helio, lo cual significa que la compañía formalmente sigue existiendo
y formalmente sigue teniendo los derechos de gran parte de su catálogo. Eso significa que lo más probable es que o sigan teniendo en su catálogo, sigan siendo los dueños técnicamente de este disco dentro de su catálogo, o no sé, o capaz los hayan cedido, o capaz ya perdieron, o capaz perdieron los derechos, no sé. Lo que sí, lo único que yo sé es que 42 años después el primer disco de rock paraguayo de la historia no está en Spotify y no está de manera oficial en plataformas. Irónicamente, por ejemplo, el disco de Jody, Pops de Vanguardia, sí está. ¿Por qué el disco de Jody sí está? Básicamente porque si bien el disco de Jody durante muchísimo tiempo estuvo desaparecido del mapa, no se supo nada de él, muchos años después, ya en la década del 2010, una discográfica española logró reeditarlo y fueron ellos los que lo subieron de manera oficial a plataformas, lo cual es irónico. Vuelvo a repetir, un disco como Pops de Vanguardia, que en su momento que durante muchísimo tiempo estuvo desaparecido, sí está de manera oficial en plataformas, y el primer disco de rock paraguayo de manera oficial, considerado oficialmente el primer disco de rock paraguayo, que es Música para los Perros, no está. Cosas que pasan en este país. Ahí nos damos cuenta un poco de la poca seriedad con la cual se ha manejado la industria musical en este país durante tantos años. El hecho de que este disco no esté en plataformas es una prueba de eso, tantos años después. Respecto a las ventas de este disco, obviamente que es muy difícil encontrar datos acerca de si este disco cuánto vendió y qué sé yo, pero teniendo en cuenta el contexto, lo más probable es que no haya vendido mucho. Tenemos que tener en cuenta una cosa: una de las grandes dificultades que tenía la industria paraguaya, la industria discográfica paraguaya, que era casi inexistente para este momento, una de las grandes dificultades que tenía para funcionar era el tema de los vinilos. A ver, en esta época solamente se vendía música en vinilo, estamos hablando de principios de los 80. Los vinilos acá en Paraguay nunca se fabricaron. Por ende, si la industria discográfica paraguaya, cuando intentaba producir un disco, para poder fabricar las copias tenía que enviar los masters a Brasil. La mayoría de los vinilos que se hacían acá, de artistas paraguayos, se prensaban en Brasil, y después venían una cantidad de de copias para ponerlas en las tiendas, ¿no? Obviamente esto hacía que el costo de producir un disco sea mucho más elevado de lo que hubiese sido si fabricáramos los vinilos acá en Paraguay. A mí no me hubiese sorprendido, no me sorprendería que enterarme de que este disco, Música para los Perros, muy probablemente haya sido más caro en su momento cuando se lanzó que cualquier disco de importación que haya venido. Porque claro, los discos de importación vos tenés que pagar solamente los costos de traslado, el tema de la producción y de prensarlos y demás, las copias, bueno, todo eso corre a cargo de las multinacionales. Pero hacer un disco acá en Paraguay te salía mucho más caro, incluso porque no solamente lo tenías que producir, sino que tenías que mandar a prensarlos afuera del país y después volver a traerlos. Todo eso incluía costos de traslado. Una vez que llegaba acá lo tenías que vender, y todo ese proceso hacía obviamente que el disco fuese mucho más caro. Así que no me hubiese sorprendido que este disco probablemente no hubiese vendido tanto. Este disco fue lanzado más, y yo creo que la banda lo sabía esto, yo creo que este disco fue lanzado casi más de manera testimonial que otra cosa. O sea, era importante tener un primer material de rock paraguayo de manera formal. Por este tipo de situaciones con el vinilo, es que en Paraguay el tema del formato físico nunca funcionó mucho. La gente, en principio de los 80 en Paraguay, un país que nunca se caracterizó por tener mucho poder adquisitivo, al menos no en esta época, obviamente que el país crecería mucho en las décadas siguientes, es normal que la gente no comprase vinilos o que no tuviese una colección de vinilos. Muy pocos tenían la posibilidad de hacerlo. Probablemente solamente la gente de clase alta, clase media alta para arriba tenía esa posibilidad. Eso tampoco es que cambiaría mucho. Por esta razón es que cuando el CD aparece en los 90, arrasó con el vinilo, porque era más fácil de producir y por ende también salía más barato una vez que llegaba a las tiendas. Pero claro, esta costumbre de no comprar formatos físicos, el paraguayo la tuvo toda la vida. Tampoco cambiaría mucho en los años 90, cuando con la aparición del CD se reduciría un poquito, pero es como que la costumbre de comprar CDs, discos originales, tampoco es como que cambió mucho. Y recién en los 2000 la gente empezó a comprar CDs, pero por el tema, como yo ya mencioné en otro video, por el tema de la piratería, no tanto por el hecho de que hubiese más dinero para comprar discos originales. Bueno, ya me desvié, me fui a cualquier otro lado. Voy a centrarme ya en lo que es el disco. Creo que cubrí todas las aristas que tienen que ver con la grabación, con la producción y con la historia de este álbum tan importante
para la historia, no del rock paraguayo, sino de la música nacional en general. Vamos ahora a lo que es el disco. Estamos hablando de un disco, yo ya dije más o menos, creo que en el video del Natural de Paico, ya dije que una cosa es la importancia y otra cosa es la calidad. Si un disco es importante o tiene la importancia que puede llegar a tener este disco, obviamente uno más o menos presupone que un nivel mínimo de calidad tiene. Ahora, esa calidad no necesariamente siempre está a la altura de la importancia que tiene. Son muy pocos los casos en los que se logra eso. Cuando eso se logra es que estamos hablando de un disco de 10. Entonces, cabe hacerse la pregunta. Música para los perros, de Pro Rock Ensemble, uno de los discos, el disco más importante de la historia del rock paraguayo por ser el primero que se haya producido acá. Su calidad está a la altura de la gigantesca importancia que tiene. Me alegra decir que sí, Este es probablemente el primer disco de 10 del rock paraguayo que he analizado acá en el canal. Las canciones de este disco, incluso su producción, con los millones de problemas que tenía la producción de discos en este país en aquella época, todo funciona de manera más o menos perfecta. No hay este disco no tiene tema malo, la producción dentro de las limitaciones de la época funciona de manera genial, la banda se luce, las letras están muy bien logradas, las melodías también, los músicos son increíbles. Estamos hablando, como dije al comienzo, de un seleccionado prácticamente del rock paraguayo de la época, de los mejores músicos que había dentro de la escena. Este disco prácticamente no tiene ningún, al menos per se, no tiene ningún pero. El único pero que podría llegar a tener este álbum no tiene tanto que ver con el disco en sí, sino con una cuestión más o menos lo mismo que le pasó a RH Positivo con su disco del 89. El único pero que puede llegar a tener Música para los Perros es el hecho de que, bueno, los estilos que se tocan dentro de este disco ya estaban muy desfasados para cuando se lanzó. En este disco hay jazz rock, rock progresivo, que eso es muy importante, ya voy a explicar por qué. Hay cierto toque de folk rock a los sui generis, tiene cierto toque de música spineteana muy a lo Almendra. O sea, estamos hablando de música que ya para finales de los 70, comienzos de los 80 ya estaba un poco añeja. En el 83 ya prácticamente creo que de Police había separado, ya estaba comenzando a aparecer Soda Stereo. En ese sentido es lo único que le puede llegar a jugar en contra a Música para los Perros, el hecho de haber sido lanzado o de ser un disco que apela a estilos o a sonidos que para el principio de los 80 ya estaban muy añejos. Pero sinceramente, teniendo en cuenta que es un disco de Paraguay, con todo lo que eso significa, siendo nuestro país uno que siempre se caracterizó por no asumir los cambios culturales que ocurrían en el mundo de manera rápida, pues es entendible que sea así. Para mí es algo totalmente perdonable. Sobre la portada la hizo el mismo Saúl Gaona, él mismo declaró esto, la pintó al óleo, tengo entendido. Y sobre el nombre del disco, bueno, los que son paraguayos entienden perfectamente la alegoría que se hace con el nombre del disco, pero si por ahí hay algún extranjero que esté escuchando esto, pues se lo voy a explicar. La terminología, o sea, el término los perros acá en Paraguay se utiliza para referirse a los amigos. Cuando una persona dice me voy a ir con los perros, se está diciendo me voy a reunirme con los perros, con mis amigos. ¿Qué pasaba en aquella época? Como el rock acá en Paraguay era un estilo musical que se hacía de manera totalmente clandestina y para un grupo muy cerrado de gente. Ese grupo de gente que seguía el rock nacional era gente que se conocían entre todos, eran todos amigos y qué sé yo. Entonces era como, bueno, cuando una banda tocaba para su público reducido, era como que estaba tocando para los perros, estaba tocando para sus amigos y nada más. Entonces de ahí viene el título de este disco de Pro Rock Ensemble, Música para los Perros. En fin, dicho esto, vamos a comenzar ya con la canción por canción. Y si me permiten un rato voy a tomar un sorbo de tereré, porque estuve hablando 34 minutos sin parar y no tomé ni un sorbo de agua. A ver, discúlpenme. Hay que hacer esto, un monólogo de más de media hora y todavía falta.
Miren que sé bastantes cosas de las canciones, así que probablemente se extienda un poquito más. Espero que no llegue a la hora, pero no puedo prometer que no sea así. Por cierto, toda la información que estoy usando para que estoy citando para este video, la saqué de dos fuentes principales. Primeramente del libro Tengo un tema de Sergio Ferreira, que recopila toda la historia del rock paraguayo. Uno de los documentos periodísticos más importantes que existen sobre el rock paraguayo es ese libro. Y finalmente una entrevista que le hicieron a Saúl Gaona, uno de los dos integrantes vivos que queda de Pro Rock Ensemble. La entrevista se la hizo en su canal de YouTube un muchacho llamado David Moreno, alias el Davey, que bueno, es otro youtuber dedicado a hablar del rock paraguayo. Probablemente les deje la entrevista a Saúl Gaona acá en el primer comentario. Voy a ver si lo puedo hacer. Bueno, comencemos con el canción por canción. El disco abre con Comprador de Chatarra, la canción número 1. A ver, Comprador de Chatarra, uno podría decir que tiene influencia de Pink Floyd. Puede ser en la atmósfera, pero no tanto en lo que es la instrumentación y en la manera en que se toca. Yo creo que este es un tema más de jazz rock que otra cosa. Es una manera increíble de comenzar el álbum. Es una canción misteriosa, oscura, bastante enigmática. Hay dos músicos acá que no son miembros de la banda, que están como invitados, que se lucen. Esperen que les voy a decir sus nombres. A ver, lo tenía por acá anotado. Jorge Cáceres en el piano y Ángel Candia en el saxo. Los dos la descosen totalmente en esta canción. Se mandan sus respectivos solos, son increíbles, maravillosos, o sea, es tremendo escucharlos. Le da un aire tan como dije, tan enigmático a la canción lo que hacen. Los acordes de Roberto Thompson y de Jorge Sosa son como también muy espaciales, o sea, es como esta canción medio que te mete en un trance. Antonio Jara como cantante, tremendo, o sea, tremendamente melódica su voz, tremendamente limpia, tremendamente fina. La letra de la canción también bastante enigmática, no se entiende muy bien, o sea, puede tratarse de tantas cosas al mismo tiempo que es difícil saber. Puede tratar de una persona que, no sé, puede ser una crítica al consumismo, puede hablarte de un vagabundo que recoge basura. Al mismo tiempo, a momentos parece que hay una leve crítica a la sociedad del momento, obviamente que muy velada, porque estamos hablando de que todavía estábamos en dictadura, pero hay una parte en la que dice: con tu avaricia, con tu injusticia, por ahí ahí medio así escondidito puede haber una crítica a la sociedad de la época. Es Comprador de Chatarra, una canción tremenda para comenzar, la verdad, era toda una declaración de intenciones comenzar con esta canción. Esta es la primera canción de hecho que yo escuché del disco, una de las pocas que se podía descargar hasta antes de que el disco se subiese completo a YouTube en su momento, y la verdad, una maravilla. O sea, Comprador de Chatarra, obra maestra casi, una obra maestra por sí sola. Y después vienen los Junior Beats, que es la segunda canción. Pasamos literalmente de una canción solemne, misteriosa, enigmática, a un rock and roll bastante clásico y bastante descarnado, bastante hiperactivo. Hay gente que tiene problemas con esta canción por la voz de Antonio Jara. Mientras en Comprador de Chatarra él era como muy fino, muy solemne, en esta canción canta de una manera casi rasposa, gritando más que cantando. Hay gente que tiene problemas con esta canción por esa manera de cantar que tiene Antonio Jara en ella. Da la impresión de que no se lo toma muy en serio, y es que sí, eso es verdad, porque de hecho la canción está escrita en tono humorístico, en tono casi de parodia, casi de sátira. Los Junior Beats, que es, como dije, una canción de rock and roll más tradicional, acá la descose Roberto Thompson con sus solos, por cierto. Los Junior Beats era una burla, era una sátira a lo que eran las orquestas bailables que tanto he mencionado durante el video, que estaban tan en auge en aquella época. Según cuenta Saúl Gaona, la letra de la canción se le vino a la cabeza luego de asistir a un concierto de una de estas orquestas bailables. Él dijo que fue en el Hotel Guaraní, si mal no recuerdo, en el teatro que está debajo del Hotel Guaraní.
Aparentemente la banda a la orquesta a la que fue a ver, cuando estaban por terminar su concierto, empezaron a presentarse, obviamente presentaron a los miembros de la banda y qué sé yo, y en un momento determinado se pusieron a presentar sus instrumentos, o sea, la marca de sus instrumentos, tipo para sobrar, tipo para decir, miren qué chetos que son. Yo no me quiero imaginar, o sea, acá tenemos una Fender y nuestro teclado es Yamaha y ya me imagino todo lo que habrá sido eso con ese acento horrible que tiene la gente de alta sociedad acá en Paraguay, ese acento que parece que hablan con una papa en la boca. Bueno, ya me imagino por dónde, qué es lo que le habrá despertado sobre a escuchar eso, y un poco de ese sentimiento él lo describió como algo demasiado patético. De ese sentimiento le vino la idea de escribir esta canción, que los Juniors Beat más bien, es el típico nombre que podría llegar a tener una de estas orquestas bailables de la época, porque todas más o menos tenían nombres así, ¿no? Los Hobbies, los Aftermans, los Jokers, los Pussycats, en fin. La letra es muy simpática. Además hay una cosa que se menciona también en la letra de la canción, en la que se dice que básicamente este grupo, los Junior Beats, nunca cantan en castellano, que eso supuestamente los hace ser más elevados y ser de más, digamos, ser más refinados con respecto a los grupos que cantan en español, porque claro, cantar en español era como Valle en esa época. Tremendo. O sea, ya tenemos dos canciones, tenemos una canción enigmática, atmosférica, y tenemos otra canción satírica. Es tremendo. O sea, de por sí tenemos un arranque tremendo con este disco de Pro Rock Ensemble, música para los perros. La tercera canción es Nada podrá suceder, que es un tema, según creo que contó Saúl Gaona, que es un tema que es casi 100% de Antonio Jara, o que la letra es de Antonio Jara y él colaboró con la música. Es una canción que habla mucho, según Saúl Gaona, es una canción que tiene un tinte ahí medio cebadamente religioso, habla de Dios y demás, y básicamente es una canción muy espinetiana. A mí me hace acordar mucho a la Almendra del primer disco, a esos de repente toques de mezclas con jazz que solía meter la banda de Spinetta en ese primer disco de Almendra. Está bastante bien. De vuelta, Antonio Jara acá vuelve a su voz más solemne, más fina. No es tan atmosférica como Comprador de Chatarra, no es tan enigmática, pero es un poco más calmada, es un poco más, digamos, no sabía cómo definirlo. Te hace sentir como una especie de salón grande donde se escucha música fina. Bueno, más o menos así es. Nada podrá suceder. Muy buen tema para continuar el disco. A ver con qué seguimos. Esperen que tengo que revisarlo bien. Después sigue la telenovela. La telenovela, a ver, hay gente que dice que no se fija tanto en las letras de las canciones y que realmente las letras de las canciones a veces pueden pasar a segundo plano. Yo entiendo que sí, hay canciones y hay estilos de artistas cuyas letras no son más bien acompañamientos de la música más que otra cosa. Capaz no es tan importante lo que dicen y demás, pero hay veces, y esto no ha pasado pocas veces esto, que una letra puede cambiar totalmente el sentido de una canción dependiendo de lo que esté contando esa letra. La telenovela es un ejemplo claro de eso. Si vos tomás la música de esta canción de Pro Rock Ensemble, la telenovela, solamente tomás la música y solamente tomás la melodía, podría ser una cancioncita romántica, popera, pop rockera más. O sea, hasta podría ser un tema que podían tocar tranquilamente los Aftermans o incluso los Hobbies, una baladita de este tipo de grupo, digamos, de la época. Si solamente dejas la parte instrumental y la melodía, ahora vos le metés la letra y la canción cambia totalmente de sentido. La telenovela, como su propio nombre lo dice, habla de eso, de una telenovela, pero lo hace igual que pasa con los Junior Beats, lo hace en tono satírico. Básicamente lo que hace la letra de esta canción es describir las
las situaciones absolutamente irreales que se proyectan en una telenovela. Bueno, la cuestión de que los grandes terratenientes siempre entregan su corazón y siempre hay una herencia loca que al más infeliz le toca, o una señora, una hermosa niña rica que quiere para su colección un mecánico, un taxista, pero siempre terminan suspirando por ellos de amor. Esta idea de que esta idea idílica de que supuestamente la gente de dinero un día agarra y se enamora de una persona de escasos recursos o pobre, o que es un don nadie y que luchan por su amor, o sea, historias que en la vida real no es que no sucedan, pero es que son muy poco comunes. Pero las telenovelas a lo largo de la historia han hecho creer a mucha gente que eso es algo más común de lo normal. Y lo que hace la letra de esta canción, que fue escrita por Saulo Gaona, es un poco describir todo esto, pero se nota que lo hace de manera satírica. Y el hecho de que la música que está por debajo de eso y la propia melodía sean como tan hasta medio románticas, lo hace el doble de satírico y el doble de cínico. Es genial la telenovela. La telenovela puede ser una de mis canciones favoritas del disco. No es mi favorita, ya voy a decir cuál es, pero no sé, a mí me parece de un ingenio maravilloso lo que hace Pro Rock Ensemble con esta canción. Es la primera muestra del cinismo satírico típico del rock en la historia del rock paraguayo, lo que se hace con esta canción. A mí realmente me fascina la telenovela. Cada vez que puedo la escucho y me encanta. O sea, este tipo de canciones satíricas, con este tipo de mensajes, a mí siempre históricamente me han encantado, y el hecho de que una canción así esté en el que es técnicamente el primer disco de rock nacional de la historia me vuela la cabeza, me apasiona. Posteriormente viene Nace un nuevo día. Nace un nuevo día es una canción de los Sui Generis, con una canción medio acústica, con un solito de guitarra eléctrica, pero sin distorsión, así bien tranquilito, la batería también bien apacible, y y sobre todo las armonías vocales que se lucen en esta canción. Antonio Jara obviamente como la voz principal, y creo que Saulo Gaona también lo acompaña. No sé si Justi Velázquez también canta. Nace un nuevo día se nota, sin decirlo, se nota que es un homenaje a la ciudad de Asunción. Y es curioso porque esta canción fue compuesta en 1982-83 para este disco. Y aunque no dice nada demasiado explícito, es muy difícil no imaginarte Asunción cuando la escuchas. Yo al menos yo escucho este tema y no puedo evitar pensar que estoy en el microcentro de Asunción caminando. Es muy raro lo que evoca esta canción Nace un nuevo día. Supongo que tendrá algo mágico que es difícil de definir, porque logra bastante bien su objetivo de ser una especie de homenaje a la ciudad de Asunción, a pesar de que no la nombra en ningún momento. Perfecto, o sea, canción hermosa, una canción tipo de esa que uno suele cantar en los fogones, digamos, como se suele decir. No es mi caso, pero va por ahí. Después viene una de las canciones del primer sencillo de la banda. En la canción número 6 es Ego Kid y Joe el Justiciero. Como dije, es la canción principal del primer sencillo de la banda, que se lanzó en el año 80, diciembre del año 80. Esta canción, que también va por el estilo de la canción anterior, de Nace un nuevo día, es una canción muy sui generis, muy de la onda de sui generis, con armonías vocales, guitarra acústica, una guitarra eléctrica que no es tan pesada, la batería también tranquilita. A ver, la canción se nota muy bien que está, la letra se nota muy bien que está inspirada en las películas de cowboys, el famoso cine western, que en los 70 era tan famoso. El cine western, como ustedes saben, tuvo su auge hasta principios de los 70, y acá en Paraguay y acá en Sudamérica duró un poquito más, creo que duró hasta la segunda mitad de los 70. Saulo Gaona, que es el que compuso esta canción, llegó a comentar que él ya tenía compuesto esta canción en el 75 aproximadamente, o sea que era una canción que tenía guardada desde hacía tiempo, y tiene lógica teniendo en cuenta que el western duró y fue muy famoso acá en Paraguay durante la década del 70. Tiene un argumento medio pacifista, según explicó él, porque habla de que el sheriff del condado que se menciona en la canción no usaba armas y solamente tenía una estrella y no quería pelear y que no quería violencia, y supuestamente llegaba a un acuerdo con el bandido de Ego Kid. En fin, un mensaje medio hiponazo, pero bueno, va de acuerdo con lo que era la ideología de las bandas de rock de la época. El hipismo, o esa ideología medio hippie,
En el rock sudamericano duró un poco más, incluso ya entrada la década del 80. En Argentina de hecho también fue así, imagínense. Después de Ego Kid y Yo el Justiciero llega la otra canción del primer sencillo, la cara B. La canción número 7 es En los Campos del Amor. En los Campos del Amor es una canción casi de hard rock, muy buena. El riff es tremendo. Según cuenta Saúl Gaona, su guitarra se encuentra un poco desafinada en este tema. Se nota un poco, aunque esa... Es curioso, ¿no? Porque hay, una de las cosas que más hace que el rock and roll sea tan increíble es lo humano que se siente, lo honesto que se siente. Y muchas veces estos errores, estos pequeños errores de producción hacen que la música se sienta mucho más cercana a uno, ¿no? El hecho de que la guitarra de Saúl esté ligeramente desafinada hace que el tema suene mucho más crudo, que de por sí luego suena crudo por el tema de la producción, que era bastante precaria, y hace que el tema, no sé, agarre otro vuelo, porque este disco con una producción mejor y capaz sin ese error hubiese sonado capaz un poquito más artificial, pero como suena así le da una cierta crudeza que uno no puede evitar admirar. A mí me encantan Los Campos del Amor, uno de los primeros ejemplos de una especie de canción de blues rock, hard rock acá en Paraguay. Se nota que la producción le juega un poco en contra, pero le juega, como dije, también un poco a favor, porque al no ser tan pulida y ser más cruda, la canción adquiere un nivel de crudeza que hace que resulte todavía mucho más atrayente. Me hace acordar a veces a cómo suena esta canción de Almendra, Ana no duerme, que es una de las canciones más ágiles del primer disco de Almendra. Va más o menos por ahí. En fin. Después viene Ensamble número 1, la canción número 8. Me tendría que poner de pie para hablar de esta canción. Ensamble número 1. Acá puede que me extienda un poco más. En Paraguay, el rock progresivo nunca pudo desarrollarse, el rock progresivo más puro al menos, el rock progresivo de los 70, que es el rock progresivo original. Nunca se pudo desarrollar ese estilo acá en Paraguay. ¿Por qué? Porque para hacer rock progresivo en Paraguay necesitabas dos cosas que no había: tiempo, que los músicos no tenían porque ninguno era profesional, o no podían darse el lujo de ser profesionales a ese nivel, y recursos y tecnología, que tampoco había. Entonces en los años 70, que fue la época de oro del rock progresivo, nunca se pudo hacer rock progresivo como tal acá, como si por ejemplo pasó en Argentina. En Argentina sí se pudo hacer rock progresivo de calidad, nada más hay que ver La Máquina de Hacer Pájaros, que es la banda progresiva de Charly García. O sea, esa banda está al nivel de las grandes bandas progresivas de los 70 de Inglaterra y de Estados Unidos, sobre todo de Inglaterra, pero acá en Paraguay no se pudo. ¿Qué pasaba? Como los muchachos de Pro Rock Ensemble se notaba que eran muy admiradores de ese estilo, acá se nota mucho que son muy admiradores de Charly García y de Spinetta, que hicieron mucho rock progresivo durante los 70 en Argentina, y se nota también que tenían ciertos gustos por las bandas progresivas británicas, las más importantes, Yes, Genesis. Yo creo que dijeron, bueno, muchachos, juguémonosla, hagamos una canción de rock progresivo pura y dura, y sacan Ensamble 1, que es una canción progresiva que podría estar tranquilamente al nivel de cualquiera de Yes, de cualquiera de Genesis, de cualquiera de King Crimson, de cualquiera de La Máquina de Hacer Pájaros, para venir un poquito más a Sudamérica. Es tremenda esta canción, Ensamble número 1, sin duda mi tema favorito del disco y para mí el mejor lejos, de Música para los Perros. La canción comienza con una especie de solo de guitarra clásica de Saúl Gaona, que Saúl Gaona había estudiado con Felipe Sosa, uno de los profesores de guitarra clásica más importantes de este país, uno de los grandes difusores de la obra de Agustín Pío Barrios, por ejemplo. Yo iba a estudiar con él, pero no pude por motivos de fuerza mayor, cuestiones de enfermedad suya y demás. Saúl Gaona comienza haciendo ese solo de guitarra clásica, después comienza la parte de la guitarra eléctrica, que parece una melodía muy típica de guitarra clásica de Mangoré también. Se nota que venía un poco de ahí, venía un poco de ese lado la influencia, y después viene una fiesta. A momentos la canción se acelera y parece heavy metal, a momentos hay pequeños toques de blues, a momentos se vuelve medio funky, a momentos le meten un ritmo medio latino con el bajo y muy protagonista, hay armonías vocales, hay solos increíbles. O sea, lo que en esta canción se hace de todo, es la mejor canción progresiva que se haya compuesto en este país, y no hay muchas, pero esta vale por todas. O sea, para ser el único ejemplo de una banda de rock paraguayo haciendo rock progresivo es
es invaluable esta canción, tremendamente invaluable, Ensamble 1. Esta canción vale por todo el disco y por toda por la discografía entera de miles de bandas de rock paraguayo que jamás podían siquiera acercarse a hacer un tema así. Acá se demuestra lo tremendamente virtuosos y tremendamente profesionales que eran los músicos que estaban en este disco. Apenas terminen este video, vayan a Ensamble 1. Si les puedo pedir una cosa, vayan a Ensamble 1 y escúchenlo completo, les va a fascinar. Una canción de rock progresivo increíble. Si les gusta el rock progresivo, les va a encantar esa canción. Técnicamente el disco creo que terminaba acá porque solamente tenía 8 canciones en su versión original y ya estamos hablando de canciones que son obras maestras por sí solas. Pero bueno, la reedición que se hizo en el año 96, si mal no recuerdo, incluyó 2 canciones más que creo que fueron Ego Kid y Joe el Justiciero, más Los Campos del Amor, que no estaban en la versión original porque habían sido lanzadas como sencillo. Por cierto, eso es algo que quería aclarar. Pero bueno, vamos a lo que es la 9ª canción del disco, que es Pontiac, que es un tema instrumental compuesto mayormente por Roberto Thompson, tengo entendido. Y bueno, Pontiac es básicamente una sacada de rabo de Roberto Thompson. Básicamente es decir, mirá lo grande que la tengo. Lo que hace Roberto Thompson en esta canción es, normalmente los temas instrumentales, un defecto que suelen tener los temas instrumentales, sobre todo este tipo de bandas, es que a veces suelen hacerse medio pesados. Pero Pontiac no es el caso. El motivo principal de la canción es, se te pega enseguida, lo disfrutás tremendamente. La canción también es bastante progresiva porque tiene diversos cambios. Roberto Thompson obviamente se luce como el gran guitarrista que es acá, pero demuestra además que no necesitaba mostrar todo lo virtuoso que era necesariamente. Él se centraba en hacer buenas melodías que pudiesen llegar rápidamente a la gente. El ejemplo es de hecho la melodía principal de Pontiac. Es tremendo. O sea, Pontiac, por lo que tengo entendido, llegó a tener un poco más de repercusión debido a que fue utilizada por el noticiero de Canal 13 de la época, tengo entendido, según contó Saúl Gaona. Tremendo. Si le gusta la música instrumental, Pontiac podría estar al nivel de, es tan buena como un tema instrumental como YYC, por ejemplo, de Rush. Pontiac, increíble. Y bueno, el disco cierra, la reedición del disco del año 96 cerraba con una improvisación en vivo que se rescató de la banda de aquella, de los tiempos en los que tocaban en vivo. Está bastante buena, es un muy buen registro pero mira, yo veo más esa improvisación como un bonus track más que como otra cosa. No lo veo tanto como algo, es más un regalo para los fans, tipo, esto era la banda en vivo, porque es el único registro que hay de la banda tocando en vivo. Casi no hay registros de la banda tocando en vivo, no hay ni filmaciones ni grabaciones. Esa improvisación que se dejó al último de la reedición del 96 es el único registro que hay del grupo tocando en vivo. Está bastante bien como regalo, pero para mí el disco termina con Pontiac, o sea, lo que es el álbum como tal termina con Pontiac. Y bueno, se habrán dado cuenta que prácticamente no dije casi nada malo de ninguna canción. Todas las canciones de este disco son una maravilla. Vuelvo a decir, uno de los pocos discos que son igual de importantes que de buenos. Un disco que su calidad está a la altura de la enorme importancia que tiene. Es reconfortante saber que a pesar de que este disco técnicamente no fue un éxito en su momento, pasó a la historia, dejó un legado. Hoy en día hay un montón de gente, un montón de chicos jóvenes que les gusta el rock, que cuando leen la historia del rock paraguayo van a este disco y lo escuchan y se quedan fascinados por lo que encuentran ahí. Es una prueba de que muchas veces el éxito comercial no quiere decir que tu legado no vaya a sobrevivir. Simplemente es cuestión de esperar a que el tiempo haga su labor y te dé el reconocimiento que realmente siempre te mereciste. Eso es lo que pasa con este disco, Música para los Poros, y con Pro Rock Ensemble. Salud por ellos, salud por este álbum y salud por todos ustedes que se quedaron escuchando este podcast que está a punto de llegar a la hora. No puedo creer que haya hablado tanto. En fin, si les gustó este video, espero que sí. Un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Chau, chau.